Bueno, vamos a comenzar recordando la primera imagen de la palabra que estuvimos viendo, que quedó anunciada el domingo antepasado y que revisamos el domingo pasado, pero esos versículos que estaban allí no los leímos, ¿no? Yo les dije quedaban para que ustedes pudieran meditar en la semana, poder reflexionar de qué modo Dios nos habla a través de su palabra en este mensaje que recibimos respecto a la presencia constante de la verdad en nuestra vida, que es Dios, ¿no? Dios es la verdad, Dios es el que puede responder nuestras preguntas, el que puede aclarar nuestras dudas, el que nos afirma, el que nos da una dirección cuando estamos en una dirección, el que nos aclara las cosas, ¿no? Porque Él es inmutable, es verdadero, ¿no? Decíamos, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y además no es alguien que está lejos de nosotros, sino que se ha acercado a nosotros a través de Cristo y se acerca a nosotros en la medida que nosotros cultivamos una relación con Él, ¿no? Nos ha dado palabra como Casa Iglesia, estoy seguro que también les ha hablado a cada uno de ustedes de distintas maneras. Y me gustaría saber si alguien leyó estos versículos. Leyó Marcos 8:35, Mateo 16:25, Lucas 9:24. Esos tres versículos en realidad dicen lo mismo, ¿no? En cada uno de los tres evangelios sinópticos, se llaman evangelios sinópticos porque, como cuando decimos, cuéntame la sinopsis de la película, es como el resumen de la historia de la película que queremos ir a ver o que nos llamó la atención. Bueno, son un resumen, una síntesis, porque como bien lo dice el apóstol Juan, muchas cosas más se podrían haber escrito sobre Cristo, pero no alcanzaría ninguna habitación en el mundo para contenerla. Solo aquí hay unos aspectos centrales en la Biblia, en el Evangelio, sobre todo en el Nuevo Testamento, y los Evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, nos dan una visión resumida de la historia de Cristo. Bueno, en estos tres versículos, Marcos 8:35, Mateo 16:25 y Lucas 9:24, hay un mensaje en común. ¿Alguien lo leyó? ¿Alguien quiere compartir lo que leyó, qué es lo que entendió, o la duda que le generó? Pues también puede ser la inquietud que le puede haber generado, no siempre son certezas. Damos la palabra, por si alguien se anima. Recuerden, la idea es que podamos compartir, edificarnos mutuamente. Lo hemos estado haciendo domingos anteriores, ahora lo estamos haciendo un poco distinto, pero es bueno que cuando dejamos palabra para meditar, para leer durante la semana, lo puedan hacer y después podamos compartir eso. ¿Quién lo leyó? Vamos a volver a vernos las caras todos. Ahí. ¿Alguien lo leyó? Que abra su micrófono nomás, nos pueda compartir. Si no, también se puede animar ahora y leerlo ahora, leer uno. Ya que los tres se refieren a lo mismo. Joana ya abrió su micrófono. Sí, que son idénticos. Exactamente. ¿Y qué dice? Decía lo mismo. ¿Perdón? ¿Y qué es lo que dice? Lo leo. A ver, voy a leer cuál. Cuando encontramos algo repetido en los tres evangelios, y digo tres, no cuatro, porque el evangelio de Juan es un poco distinto, no relata tanto los mismos acontecimientos, sino que se centra más en la dimensión divina de Cristo, ¿no? Y entonces es un evangelio, entre comillas, más teológico, ¿no? Pero igual aborda los mismos acontecimientos, pero desde otra perspectiva, ¿no? Cuando aparece algo se repite, es porque es algo importante, ¿no? Es algo, bueno, todo es importante, pero eso tiene una importancia mayor. Al repetirlo es como para que nos quede grabado. ¿Qué dice Joana? Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. Esto es bien importante, ¿no? Es una invitación a transformar nuestro modo de entender las cosas y de vivir la vida. Disculpen. Y esto es fundamental para el cristiano, ¿no? El que cuando recibimos a Cristo se nos hace una invitación a vivir la vida de otra manera.
no como la habíamos entendido, no como la entienden los demás, como la entiende cualquiera, sino como es verdaderamente la vida, para el propósito que tiene la vida y cómo Dios quiere que la vivamos. Por eso, si nosotros tenemos mucho amor a cómo hacemos las cosas, cómo las entendemos y no queremos cambiar eso, nos va a costar experimentar lo que Dios tiene para nosotros. Un poco ese es el sentido, ¿no? Si amamos tanto la vida como la conocemos, como para no dejar que sea transformada por Dios, nos va a costar entrar en la experiencia de la vida que Dios quiere que tengamos. Entonces, es una invitación a entender y experimentar las cosas de una manera distinta como lo hemos hecho hasta antes de recibir a Cristo. ¿Y alguien leyó Juan 12, 24, 25? Si no, lo pueden buscar ahora. Y alguien más que busque Filipenses 3, 8 al 10. Idealmente alguien distinto a Joana para que no lea todo ella, ¿no? Entonces, Juan 12, 24 al 25 y Filipenses 3, 8 al 10. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima con Juan? Yo tengo Juan. Ya, veamos. ¿Qué dice? Ya. Esperen, 24. Dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva muchos frutos. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amén. Ya no vivo yo, dice la Biblia, Cristo vive en mí. Es la expresión de Pablo. Pero también él tenía sus luchas, como bien lo mencionó Victoria hoy. Él también afirma, lo que quiero hacer no hago, y hago lo que no quiero. Pobre de mí, miserable. Pero luego declara la obra del Espíritu en su vida. Eso es al final del capítulo 7 de Romanos, y al inicio del capítulo 8, él declara la transformación que produce en nuestra vida, la experiencia de vivir las cosas con la visión, la provisión, la ayuda del Espíritu Santo. Y entonces cuando Juan declara esto, de cierto, nuevamente hay una repetición, ¿no? De cierto os digo, está repitiendo, así como un método didáctico para que nos quede grabado, tal como lo anterior estaba en 3 evangelios, aquí Juan repite, de cierto os digo, si el grano no muere y cae en la tierra, no va a dar fruto. Bueno, hay una antigua naturaleza nuestra que tiene que morir. Hay un modo en que entendíamos las cosas que tiene que ser transformado, y un modo en que reaccionamos y hacemos las cosas que también tiene que ser transformado. Si nos resistimos a ese cambio, bueno, Dios es fiel y nos va a llevar igual a la vida eterna, pero no vamos a experimentar la vida que Dios quiere que experimentemos en lo que nos queda de vida. Y probablemente sus propósitos no van a poder manifestarse plenamente en nosotros y a través de nosotros. Entonces, este morir tiene que ver con esa vieja naturaleza, de la cual hemos hablado muchas veces, tiene que ver con esa invitación a ser transformados. Quiero que no olvidemos que todo esto lo hemos estado hablando en el contexto y enfocándonos en lo que Dios nos ha dado para este año. Él nos ha dado una promesa, no la ha dado desde antes, pero nos está enfocando este año en una de sus promesas, que es la restitución, ¿no? Y yo creo que eso nos entusiasma, ¿no? Yo quiero que sea lo que me fue robado, me sea restituido. Pero tenemos que entender cuál es el camino para eso. Y aquí ya tenemos unas pistas del camino para eso. Yo quizás quiero mucho que me sea restituido lo que se me quitó, ¿no? Lo que perdí aparentemente, que el diablo quiso hacerme creer que perdí o que yo nunca tuve, ¿no? O que yo nunca fui. Quiere
Dios quiere restituirme eso, y nos dice que este año es el año de la restitución. Pero para entrar en ese camino yo tengo que entender ciertos principios. Dios no me puede entregar lo que tiene para mí si yo no me dispongo a esa transformación, a entender las cosas de otra manera, tener una relación con la Escritura, personal con la Escritura, y a ser transformado en mi hacer. O sea, cambiar también el cómo hago las cosas a partir de entenderlas de otra manera. A eso se refiere con que ese grano, ¿no?, que es la simiente, la semilla de una nueva vida, ¿no?, esa vida vieja tiene que morir para que empiece a surgir la nueva vida que Dios quiere engendrar en nosotros. A eso se refiere Juan en el capítulo 12, versículos 24 y 25 que Margarita acaba de leer. ¿Y quién buscó Filipenses 3, 8 al 10 que nos lo pueda compartir? Aquí lo tengo, la Belén. Ya. Ahí va a apretar el micrófono que la Karina parece y se devolvió cuando la Belén dijo, aquí lo tengo. Que bueno, es así, los quiero animados, que se peleen por compartir la palabra. Vamos, Belén. Ya. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Amén. Este es Pablo declarando que todo lo que él tenía, la palabra que en realidad usa ahí es fuerte. Él dice todo lo que tenía, todo lo valioso que tenía, hoy lo considero estiércol. No vamos a usar el término chileno porque es más fuerte, pero se entiende, ¿no? Estiércol. No tiene ningún valor para mí. Pero tenemos que entender esto correctamente. Él lo que está poniendo en valor es la voluntad de Dios que lo elige a él para una gran tarea, que es llevar el evangelio a los no judíos. A él, que persiguió a los cristianos, que no entendían nada, era un experto en la ley, un experto en el Antiguo Testamento, pero no entendía lo que estaba ocurriendo, que era el Mesías manifestado, la vida verdadera, no solo la letra, la vida y la voluntad de Dios haciéndose realidad en la historia a través de Cristo. Él no lo entendía. Solo entendía lo que su mente le había dado a entender al estudiar el Antiguo Testamento. Bueno, él ahora lo considera eso estiércol. Pero Dios, Cristo en particular, eligió a Pablo. Eligió a Saulo. Y aquí hay un cambio de nombre, ¿no? Él va a usar ahora su nombre romano, Pablo. Y esto también tiene un significado, porque Saulo viene de Saúl, el primer rey de Israel. Por lo tanto, entre los judíos llamarse Saulo tenía cierto prestigio, ¿no? Hablaba de las raíces, de una posición social. Entonces, él tenía muchas cosas, él tenía una gran posición social, tenía poder. Iba con la autorización del Sanedrín a perseguir a los cristianos. Iba con soldados detrás, soldados judíos, ¿no? Los soldados del Sanedrín. Era un experto, un conocedor, era muy conocedor de la palabra del Antiguo Testamento. Venía de una familia que había recibido la ciudadanía romana, por eso él se podía mover con libertad. Sabía griego, sabía hebreo, sabía arameo, o sea, era una persona que tenía muchas cosas, pero él las considera estiércol frente al amor de Dios al darle una gran tarea y al confiarle esa tarea. Bueno, Dios lo eligió a él porque todas esas cosas que no tienen ningún valor para uno mismo y por uno mismo, Dios las usó para sus propósitos. O sea, todo esto que tenía Saulo no tenía ningún valor por sí mismo, pero Dios cuando lo elige para una nueva tarea que él jamás imaginó, que era llevar el evangelio a los no judíos, usa todo eso para un nuevo propósito. Bueno, a veces
a veces nosotros tenemos que renunciar a todo lo que le hemos dado valor en nuestra vida, y quizás Dios lo va a usar o no. Eso va a depender de Él. Pero cuando nosotros le damos valor a esas cosas, las usamos en nuestro entendimiento. Y nosotros nos sentimos que tenemos sentido, que tenemos identidad, que tenemos propósito por esas cosas. Pero en realidad no es eso lo que le da sentido a nuestra vida. Lo que le da sentido a nuestra vida es el plan de Dios. Es como Él nos ve. Y a veces Él nos ve de un modo totalmente distinto al cual como nosotros nos vemos, como Pablo, ¿no? Él se veía de una manera y quiso hacer las cosas y las estaba haciendo. Y tenía todo el poder para hacerlas. Pero Dios lo derriba, literalmente lo derriba del caballo al cual iba todo galope persiguiendo cristianos, lo tira al suelo, lo deja ciego y le da la vista nuevamente, pero con un nuevo entendimiento. Y él entonces entrega todo a Dios y Dios le devuelve todo lo que es útil, pero para que lo use de otra manera, y desecha todo lo que es inútil. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Él no nos va a quitar lo que Él nos dio, pero nos dio para otras cosas, pero sí nos va a quitar todo lo que es inútil, independiente de nosotros le hayamos dado valor o no. La restitución significa también ese reordenamiento de las cosas, ¿no? Necesitamos que las cosas sean reordenadas para los propósitos de Dios, Amén. no para cómo yo las entiendo. Amén. ¿Mm? Pero cuesta, nos cuesta muchas veces entender esos planes de Dios. Incluso desde el punto de vista de lo que Dios ya hizo. Si tú estás aquí hoy, si tú estás aquí, Shirley, si tú estás aquí, Margarita, Adolfo, Belén, no sé quién más está allí, Pedro, Juan Carlos, Joana, Coque, los chiquillos, no sé si se levantaron o no, pero también ellos están en esto, Karina, Marcelo, los que no están hoy reunidos, ahí hay unas manos, no sé quién son. ¿De quién son? ¿De quién eran esos dedos que saludaron? Soy Jorge. Jorge, ya. Está con la marraqueta atravesada. Bueno, todos ustedes, todos nosotros recibimos a Cristo. ¿Mm? Todos recibimos a Cristo. Y como recibimos a Cristo, recibimos ya tres cosas fundamentales. Ya son nuestras. La primera es el perdón de nuestros pecados. De todos nuestros pecados. Hemos sido perdonados. Hemos sido declarados justos. ¿Mm? Esa es la primera cosa. Perdonados y declarados justos en Cristo. La segunda cosa es que se nos ha dado la atribución de declararnos y reconocernos como hijos. Hemos sido adoptados, ya no somos huérfanos. Tenemos un Padre eterno. Dios es nuestro Padre eterno. Hemos sido incorporados a una familia eterna. Y por eso hemos recibido lo tercero. Ya como hemos sido perdonados, ya no somos enemigos de Dios, no somos rebeldes, que no conocemos ni estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, esencialmente, digo yo, porque a veces no lo hacemos. Ya no somos huérfanos. Claro, podemos tener padres, pero a veces la relación con nuestros padres no ha sido muy buena, o ha sido buena, pero igual sentimos una necesidad de como hacer cosas para ser amados, pertenecer, como para ser aceptados, ¿no? Como que en lo humano creemos que necesitamos hacer cosas para ser aceptados. Bueno, Dios nos dice, no necesitas hacer nada para ser aceptado, solo necesitas reconocer a Cristo y saber que yo te hice, y porque yo te hice, eres acepto, eres acepta en el amado que es Cristo. Eres parte de una familia. Y como tengo esas dos cosas, tengo la tercera. La muerte ya no gobierna mi vida. Este cuerpo va a morir, pero se me ha prometido un cuerpo para la eternidad. Yo ya estoy destinado, tú ya estás destinado a la eternidad, a la vida eterna. Esas tres cosas las tenemos. Pero el resto de nuestra vida vamos a estar dando una batalla contra esa vieja naturaleza nuestra, para que seamos transformados, porque cada día de vida que tengamos, podemos ser transformados en algo. Nunca vamos a estar perfectos en esta vida. Siempre va a haber una posibilidad de crecer en algo más, de parecernos algo más a Cristo. Por lo tanto, luchamos contra esas cosas que todavía hay en nosotros. Y como decía Victoria, a veces eso nos hace
convertirnos en nuestro primer enemigo. Somos nuestro propio enemigo. ¿Por qué? Porque no nos perdonamos algo que Dios ya nos perdonó. Hay una obra de Dios que es completa. Esto no estaba en la palabra de hoy, pero mientras Victoria compartía lo que compartió al inicio de nuestra reunión, pensaba en Hebreos capítulo 7, y si pueden abrirlo mientras tanto en su Biblia ahí, para que mientras yo lo lea, ustedes lo puedan tener ahí y ver. Es mucho mejor cuando la palabra entra por la vista y por el oído, ¿no? Ustedes lo van a ver en su Biblia mientras yo lo leo. Hebreos 7. Vamos a ir al versículo 22 en adelante. El libro de Hebreos, entonces, yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, Hebreos capítulo 7, versículos 22 en adelante. ¿Lo tienen todos ya? Pueden levantar la manito abajo ahí en la barra o arriba según donde la tengan. Dice reacciones y hay una manito, ¿no? Así, la pueden levantar para saber que ya lo tienen, o lo pueden decir con el micrófono si prefieren. Que ya tienen Hebreos 7 como para verlo mientras yo lo lea. Ahí hay una manito levantada. Bien, Karina. Familiarizándose con la plataforma. Bueno, supongo que ya lo tienen. Vamos Sí. a ver. Dice, por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Jesús es un nuevo sacerdote. Voy a comentar algunas cosas también, quizás lo van a tratar de buscar ahí, no, esto no está literalmente allí, ¿no? En este capítulo se nos habla del sacerdocio de Jesús. Él es un nuevo sumo sacerdote. Todos nosotros somos sacerdotes. Nación santa, pueblo escogido por linaje escogido, real sacerdocio, somos sacerdotes del rey. Nosotros ministramos a Dios en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el cuerpo, que en la iglesia, ministramos a Dios a otros y también lo ministramos, lo presentamos a otros que no lo conocen, ¿no? Eso es ser sacerdotes. Pero hay un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote ya no es un hombre, como Aarón en el sacerdocio levítico, el de la tribu de Leví, ¿no? El hermano de Moisés, sino que es Cristo. Esos sacerdotes de antes eran sacerdotes mientras vivían, pero también morían y dejaban de ser sacerdotes y tenía que venir otro. Y esos sacerdotes de antes, los del sacerdocio levítico, tenían que hacer sacrificios a cada tiempo. En cambio, este nuevo sacerdote no muere, es eterno. Murió por nosotros, pero resucitó y está sentado a la diestra. Por lo tanto, hizo un único y perfecto sacrificio, de una vez y para siempre. Por eso el versículo 22 de Hebreos 7 dice, por tanto Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior, distinto, ¿no? Ahora bien, como a aquellos sacerdotes la muerte les impedía seguir ejerciendo su función, ha habido muchos de ellos, pero como Jesús permanece para siempre, si su sacerdocio es para siempre, imperecedero, dice la Nueva Versión Internacional. Esto es, Él es sacerdote para siempre. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Cristo ya entró en tu vida, ya entró en mi vida. Cristo ya te perdonó, ya me perdonó. Por Cristo ya somos hijos de Dios, hijas de Dios. Por Cristo tenemos vida eterna. Y cada vez que damos una batalla contra nuestra vieja naturaleza, cada vez que creemos que volvemos a fallar, porque vamos a pecar, siempre vamos a cometer errores en algún área. En ese momento debes recordar que lo esencial ya ocurrió y no invalidar lo que Cristo hizo de manera absoluta. Entregar ese error, entregar ese acto de pecado en el cual vamos a incurrir muchas veces, porque no hay pecados pequeños y pecados grandes.
No, no, es que eso es pequeño, no es un pecado, un errorcito. No, el pecado es no hacer la voluntad de Dios, sabiéndolo. O inconscientemente, porque muchas veces pecamos porque hay mecanismos automáticos en nuestro modo de enfrentar las cosas, defensas. Nos sentimos atacados por ciertas cosas y nuestra mente se defiende automáticamente y hacemos, reaccionamos, sentimos y reaccionamos. Generamos defensas por experiencia a lo largo de la vida. Y esas experiencias, esas defensas se fundamentan en mentiras que entraron en nuestra vida. Eso Dios lo quiere transformar, lo quiere deshacer, lo quiere rehacer, quiere restituirnos la verdad. ¿No? Pero nos van a ocurrir esos procesos en los cuales automáticamente reaccionamos a partir de la mentira y las defensas que generamos porque creíamos que estábamos siendo atacados, ¿no? Pero hoy día hay quien nos defiende, por lo tanto no tenemos que defendernos nosotros, ¿no? Entonces cuando cometamos esos errores, reconozcámoslo, entreguémoslo a Dios y validemos lo que Dios ya hizo. Perdonémonos nosotros también, no caigamos en el de nuevo lo hice, que soy torpe, porque soy así. ¿Eh? Y entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos dándole el valor a lo que Cristo ya hizo. El versículo 26 dice, nos convenía tener un sumo sacerdote así, uno como Cristo, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. El versículo 27, que es al que quería llegar, dice, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, los humanos, él, Cristo, no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Esto es, cuando yo vuelvo a pecar, Cristo no tiene que volver a ser crucificado. Cristo no tiene que volver a resucitar. Cristo no tiene que ser exaltado por el Padre y su nombre puesto sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Porque eso ya ocurrió. A diferencia de los otros sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día. Cuando yo no me perdono, en el fondo lo que estoy haciendo es olvidar que Cristo, quien tiene mucha más autoridad que yo, infinitamente más autoridad que yo, es el único que tiene toda la autoridad sobre todas las cosas en el cielo, la tierra y debajo de ella. Él ya me perdonó. Dios el Padre me perdonó en la persona de Cristo. Primero dice, por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque Él ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Entonces, esto es muy importante. Si tú quieres vivir este año de resarcir, ¿no?, en que Dios va a restituir, tienes que afirmarte en esta verdad. Y no tienes que ser la primera piedra de tope para lo que Dios ya hizo y para lo que va a seguir haciendo. No sé si alguien quiere comentar algo, preguntar algo antes de que avancemos a lo que teníamos para hoy. Que esto ya es parte de lo que Dios tiene para nosotros hoy. Cuando tengan preguntas o dudas, háganlas inmediatamente, no esperen, ya levantan la manito, abren el micrófono y las plantean. O si quieren compartir algo también. Bueno, el versículo fundamental, ¿no?, el versículo fundamental que veíamos la semana pasada ya, respecto a esto de la restitución, está allí en Joel 2:25. Allí dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Restituiré. Y en otras versiones, esa está en Reina Valera el 60, dice compensaré, yo compensaré lo que perdiste. En la Nueva Traducción Viviente dice yo devolveré. Devolver, compensar, restituir. Este es el año en que Dios quiere devolverte, quiere restituirte, quiere compensarte,
por lo que fue robado en tu vida. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo. ¿Mm? Y este proceso de transformación a través de Cristo tiene ese propósito, devolver lo que nos fue robado. La palabra en hebreo que allí aparece es shalom. Y shalom, en la concordancia Strong, en hebreo, por eso la H, está clasificada con el número 7999, significa recompensar, premiar, pagar, estar entero, completo, sano. O sea, restituir es esas partes que te fueron robadas, Dios te las quiere volver a entregar. Quiere que estés completo, completa, que estés sano, que estés como Él te hizo. Y no lo que las experiencias de tu vida han hecho de ti, o te han hecho creer que tú eres. Esto tiene mucho que ver también con el tema de la identidad, ¿no? Porque lo primero que nos roba el diablo es la identidad. ¿No? Dios quiere devolver tu verdadera identidad. Mire, este shalom también tiene como raíz shalom, que es el saludo que usan los judíos. Y ese shalom nosotros lo relacionamos también con paz. Paz. Dios quiere que estemos en paz. Él ya hizo la paz con nosotros. Ya no estamos en guerra con Él. Ya no estamos en contra de Él. Ya no somos rebeldes. Aunque a veces pareciera que sí, ¿no? Pero Él ha hecho todo en nuestra vida para que ya no sea así. Nos ha puesto en otra posición. Ya no estamos de espalda a Dios, estamos de frente a Dios. Como dice ahí en el Antiguo Testamento, shalom tiene mucho que ver con pagar muchas veces. Pagar el daño que se hizo, resarcir, ¿no? Como Zaqueo. Cuando él reconoce quién es Cristo, él se pone en un árbol, como era bajito para verlo, lo está esperando, quiere que vaya a su casa, ¿no? Los seguidores de Cristo dicen, no, ¿cómo va a ir Cristo a la casa de este hombre? Si este hombre ha hecho usura, se ha aprovechado, ¿no? Ha estafado, ¿no? No es alguien digno de que Cristo vaya a su casa. Y él dice, sí, hoy voy a ir a tu casa. Y entonces él reconoce que ha sido restablecido el vínculo, que se le ha dado lo que él pensaba que no podía tener. Dios le está restituyendo lo que había sido perdido. Y él quiere resarcir. Y él declara entonces, le voy a devolver a todos lo que les quité. Y se los voy a devolver con más. Porque habéis pagado mal por bien, debe ser restituido. Y Zaqueo lo entiende, y él no solo ahora restituye con bien, sino que con mayor generosidad. A veces dice significa completar o finalizar. Lo que Dios quiere hacer al restituirte es completarte. Todo lo que crees que perdiste, Dios te lo puede devolver. Quiere finalizar la obra. Esto es un proceso. Y el que inició la obra, nos dice la Biblia, la va a terminar. Él la va a terminar. Pero fíjate, muchas veces el obstáculo mayor soy yo mismo. Entonces, yo creo que ya te entusiasmaste cuando dijimos que este año Dios quiere restituir. Pero para restituir tenemos que dejar de ser nosotros el primer obstáculo. Si quieres esa restitución, disponte a dejar de ser el obstáculo. Colosenses 1, versículo 21 dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora ya no. Si recibiste a Cristo, eso ya no es así. Romanos 5, 10 y 11 dice, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él, mediante la muerte de su Hijo, ¿con cuánta razón, habiendo sido reconciliados a través de la muerte de Cristo, seremos salvados por su vida? La restitución tiene que ver con lo que Dios quiere hacer, no con lo que nosotros queremos hacer, con lo que Dios puede hacer, no con lo que nosotros podemos hacer. Pero sí podemos ser un obstáculo cuando nosotros mismos no recibimos lo que Dios ya nos ha dado.
El 11 dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Y esto tiene que ser verdad en tu vida. Cada vez que quiera venir condenación, recházala. No puedes ser tú mismo, tú misma, autor o autora de condenación, cuando el autor de todas las cosas ya te reconcilió con Dios. Si quieres esa restitución, desecha cada vez que quiera venir esa actitud, ese pensamiento, esas palabras. Peor aún, cuando ya salen palabras es porque el pensamiento se hizo obra. Ya lo que había en tu corazón y en tu mente salió, tu boca lo declaró. Y tú mismo te estás maldiciendo. Jeremías 32, en el versículo 18, dice, muestra tu fiel amor a multitud de generaciones, pero también castigas a los hijos por la iniquidad de sus antepasados. Oh Dios grande y fuerte, tu nombre es el Señor Todopoderoso. No nos engañemos, cuando dice que Dios castiga a los hijos por la iniquidad de sus antepasados, en realidad es que Dios está ocupado de ver cómo las consecuencias de las generaciones pueden afectar a las generaciones siguientes. Porque esa es la realidad. Las experiencias que hemos vivido de abuelos, padres, hijos, nietos, hasta 4 generaciones, hemos hablado muchas veces eso, porque hasta 4 generaciones podemos tener algún grado de conciencia de lo que han hecho otros, de lo que nosotros hemos hecho. Y podemos cortar con esas cosas. Y Dios está atento a eso para poder obrar en ello. No es una maldición ineludible, es una realidad. Somos seres relacionales y lo que hacemos impacta a otros, pero Dios quiere arreglar eso cuando ha ocurrido ese mal. Miren, en Deuteronomio 5:9 dice, no te inclines delante de ellos ni los adoradores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando Él visita a las generaciones es porque Él quiere asegurar que su plan se cumpla y que no caigamos en incredulidad, que no caigamos en rebelión. Dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Cuando los hijos también son malvados y le odian. Pero Dios quiere a través de Cristo que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Por eso en el mismo Deuteronomio, capítulo 7:9 dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es un Dios verdadero, es fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Inmediatamente entró el pecado en el mundo, Dios hizo un plan para combatir el pecado y que fuéramos salvos. Entonces Dios sí está ocupado de lo que ocurre en nuestra vida. Lo bueno y lo malo, Él está ocupado y visita a las generaciones para que su plan no sea estropeado. Sí, lo que te iba a decir que luego en la palabra dice que Él ya no va a condenar el pecado de los padres sobre los hijos, pero también hace una aclaración, dice que el alma que pecare, esa morirá. Entonces hay que cuidar las puertas que nosotros hemos abierto. Si hemos abierto puertas, suponte tu papá fue alcohólico, no tienes por qué tú llegar a esa situación de alcoholismo. Si hubo promiscuidad sexual, ¿cierto? Si hubo relaciones sexuales antes del matrimonio y eso trajo cierto maldiciones, hijos que nacieron fuera del matrimonio, abandono y tantas cosas, eso no tiene por qué venir sobre ti. Pero cuando tú abres una puerta y vas en contra de los principios de Dios, ¿cierto? Y cometes estas situaciones, ya tú abriste una puerta y ahí sí, eso que estaba sobre los padres viene sobre ti. Y eso, ¿cierto? Es por, ¿cierto? Desobedecer la ley de Dios, desobedecer, ¿cierto? Lo que Dios está diciendo en su palabra. Entonces tenemos que tener cuidado, sí, porque el Señor también, ¿cierto? Nos hace esta afirmación de que tenemos que cuidar esta área porque el alma que pecar esa morirá. Sabemos que el pecado trae muerte. Lo dice la palabra. Entonces,
tenemos que cuidar, porque hay actos como inconscientes, tú no lo estás premeditando, tú no estás diciendo, voy a hacer tal cosa, pero hay otras cosas en que tú te dispones y dices, esto lo voy a hacer, sabiendo que vas en contra de los principios de Dios. Y esa es la diferencia. Bueno, Dios quiere sacar todas las cosas a la luz y a veces nuestras reacciones ante ciertas situaciones no solo tienen que ver con nuestras propias experiencias, indudablemente no se van a gatillar esas reacciones si nosotros no hemos tenido experiencias que las produzcan, pero a veces además esas son fortalecidas porque son cosas que vienen siendo arrastradas de generación en generación y son inconscientes, entonces siguen allí. Por eso Dios quiere sacarlas a la luz para que nosotros podamos cortar con esas cosas. Romper con esos pesos que a veces arrastramos porque no sabemos, pero ahí están las reacciones, están modos de pensar, modos de entender que no son los modos de Dios, sino que tienen que ver con nuestra experiencia o con cosas que hemos aprendido de los padres, de los abuelos, y que nosotros vamos a transmitir a nuestras generaciones también. Por eso Dios quiere sacar a la luz para reemplazar la mentira por verdad. En Isaías 60, versículo 20, dice, tu sol no volverá a ponerse, ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna, y llegarán a su fin tus días de duelo. Dios tiene un plan bueno para nuestra vida. No son planes de maldición, son planes de bendición. Por lo tanto, cuando ocurren cosas malas, tenemos que identificar por qué ocurren. Tenemos que identificar porque a veces no son cosas que Dios ha permitido para lograr un fruto, porque también a veces puede ocurrir eso, sino que son solo cosas que arrastramos, pero no las entendemos, por lo tanto no las vamos a resolver mientras nos salgan a la luz. Por eso el sol de Dios trae las cosas a la luz, pero también Dios nos da descansos. Ha hecho el día y ha hecho la noche. Dios ha hecho un diseño perfecto para que podamos avanzar en un proceso de transformación y crecimiento. Isaías 65:6 dice, ante mí ha quedado escrito, no guardaré silencio, les daré su merecido, lo sufrirán en carne propia. Dios hace justicia. Dios también nos disciplina. Y no es malo que nos discipline, porque el que ama disciplina, el que ama corrige, dice, no, estás mal. Y vas a tener que enfrentar eso y resolverlo, porque el que ama no nos deja en lo malo. Quiere que resolvamos, que enfrentemos lo malo para dejar de que eso esté afectando nuestra vida. Génesis 34, versículos 6 y 7 dice, pasando delante de él, proclamó, el Señor, Dios clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones. Esto es esencial. Dios no nos exime de las consecuencias de nuestras decisiones, pero Él obra en amor. Él puede minimizarlas, Él puede resolverlas, siempre y cuando nosotros estemos avanzando en un camino de ir tras la verdad. Porque obviamente si no vamos tras la verdad, las consecuencias de nuestros errores nos van a cubrir completamente. Dice, Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no deja sin castigo al culpable, sino que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los nietos hasta la tercera y la cuarta generación. Esto es el Antiguo Testamento. Pero Dios nos ha librado del castigo a través de Cristo. Para vivir esta verdad, debemos andar en la verdad. Y por eso hay que desechar todas las mentiras en nuestra vida. Porque aunque esta verdad sea eterna y está disponible para ti y para mí, no la vamos a experimentar si estamos caminando en el error, en nuestro entendimiento de las cosas, que no es la verdad. Hoy lo que quiero compartirles, lo que Dios puso en mi corazón para compartir, son algunos pasos para la restitución. Si tú quieres vivir el año de la restitución, si tú quieres que sean restituidas cosas en tu vida, aquí hay algunas cosas que es importante que prestes atención. Obviamente, la principal es la verdad eterna de Dios, que es su palabra hecha vida en Cristo. Génesis 22, versículo 2, dice, si el ladrón fuere hallado, y lo repite en los versículos 4 y 7.
Allí en Génesis 22 se dan instrucciones sobre la restitución. Hay otros libros del Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son con la parte esencial, el corazón del pacto de Dios con Israel. Él le da instrucciones precisas para la restitución. Si alguien roba, si alguien mata, son cosas muy concretas, pero eso tiene también implicancias espirituales. Y aquí la primera implicancia espiritual. La restitución se debe a que alguien te quitó algo. Bueno, hay un ladrón y el ladrón debe ser hallado. Para que la restitución ocurra en tu vida, debes iniciar un proceso con el Señor para identificar qué te ha sido robado. Ahora, lo que te ha sido robado, no te lo ha robado Dios. No te lo ha robado carne ni sangre, no te lo ha robado persona, aunque puede ser que tú identifiques personas que tú sientes, piensas que te han hecho daño. Bueno, hay un ladrón detrás de eso. Amén. Porque nuestra batalla no es contra carne ni sangre, no es contra personas, aunque haya experiencias en las cuales estén involucradas personas, especialmente si esas personas no tienen a Dios en su vida. Van a ser instrumentos para el ladrón. Hay que hallar al ladrón. El primer paso entonces para la restitución es hallar al ladrón. Y el ladrón es Satanás. La obra del diablo en tu vida es la que debe ser sacada a la luz. Tú debes empezar a identificar, si ya no lo hiciste, qué cosas el diablo quiso hacerte creer que te había robado, que ya las perdiste. Tu infancia, tu matrimonio, tus padres, tus hermanos, la prosperidad, no sé, tú sabes, salud, ¿no? Perdón, qué cosas Familia. constantemente te está siendo atacado, atacada, que el diablo te convenció que las perdiste. Bueno, Dios te dice hoy, no las has perdido y yo te las quiero restituir y yo te las puedo restituir, pero lo primero que debes hacer es hallar al ladrón y sacarlo a la luz y decirle en la cara, no te creo, hoy inicio el camino para que Dios me restituya eso que yo creía perdido. 2 Corintios 2, versículo 11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Lo primero es identificar que lo que crees perdido no está perdido, pero el diablo quiere que creas que así es. Porque así no le vas a dar autoridad a Dios en tu vida. Y quizás parte con ese error. Tú mismo no te perdonas cuando Dios te perdona. El diablo usa esas artimañas. Primera de Juan 4:4 dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Las palabras de mentira, algunos ya lo conocen, ya saben quiénes son los falsos profetas, han hecho la plomada divina, otros la están iniciando, otros no la han hecho. Esta es una invitación a hacer la plomada, a reconocer esto que Dios le reveló a un hombre, a Bruce Thompson, ¿no? Un hombre que integró, no sé si está vivo todavía, Jucum, y que Dios le dio una estrategia para traer sanidad. Esos falsos profetas que han habido en tu vida, padres, la misma iglesia, el gobierno, los maestros, otros, ¿no? Que sin intención o con intención introdujeron mentiras en tu vida para hacerte creer algo que es mentira y traer temor y generar defensas, argumentos, reacciones. Bueno, ahora eres hijo, hija de Dios y esos falsos profetas han sido vencidos por Cristo en la cruz. Porque el que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Dios quiere restituirte lo que el diablo quiso hacerte creer que habías perdido. Dame un minuto. ¿Sí? Dios me trajo una visión y quiero orar. El otro día estaba orando y vi una incisión en mi corazón en forma de cruz y eso yo lo había visto antes, cuando Dios me lleva a un proceso de sanidad. Así que quiero orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, tu Espíritu Santo.
Sé que esto que tú estás trayendo en visión es algo que viene de tu corazón, Padre. Yo quiero dar esto para todos mis hermanos. Cada uno de ellos, solo tu Espíritu Santo ahora, haciendo esa incisión en el corazón para hacer tu obra, Padre, en el nombre de Jesús. Este es un trabajo personal, es un trabajo que tú vas a hacer con cada uno, porque tú nos vas a meter en este proceso de sanidad interior para traer libertad, para que ellos te reconozcan y se reconozcan, Padre. En el nombre de Jesús. Yo oro por cada uno, por cada familia, la familia de Pedro y Margarita, la familia de Adolfo y Belén, la familia de Marcelo y Karina, la familia de Coque y de Joana. Señor, a Shirley también su madre. Señor, en el nombre de Jesús, la familia de Fernando y Angélica, la familia de Silvia y Víctor. Los nombro a cada uno en el nombre de Jesús. Y venga, Señor, la obra de tu Espíritu Santo, trayendo, Señor, este proceso de sanidad, metiéndolos en este proceso, por tu amor inagotable, Dios mío, por tu amor inagotable, por tu gran fidelidad, por tu gran misericordia. Comienza, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, a hacer esta incisión en el corazón, para que tu verdad, Señor, comience a fluir, Señor, en el nombre de Jesús, derribando las mentiras, Señor, derribando paradigmas y fortalezas, los muros de la mente, en el nombre poderoso de Jesús. Derribando toda incredulidad, en el nombre de Jesús, el Señor va a derribar la incredulidad. En el nombre de Jesús. Todo eso que te ha hecho creer que tú no puedes avanzar, que tú no lo vas a lograr, son fortalezas en tu mente. Oh, Rabashita, Rabakaya. Ahora en el nombre de Jesús, yo oro que esos muros caigan. En el nombre de Jesús. Y declaro prosperidad en tu vida. Porque la palabra dice que yo quiero que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. La prosperidad no es solo plata, no es dinero. Esa es la añadidura. La prosperidad es lo que Dios quiere hacer aquí dentro de ti, en tu alma, en tu espíritu. O que resurjan, entre sacar lo precioso de lo vil y que te reconozcas y te conozcas como Él te creó. Oh, Shitarama Kaya Raba Sandarama Shira. Oh, bendito eres, Señor, yo te doy gloria. Se ha derribado todo espíritu de fracaso. Oh, toda visión incorrecta frente a la vida. Dios mío, ahora en el nombre de Jesús, cámbiala. Cambia esas visiones, Padre, en el nombre de Jesús, y da la visión correcta. En el nombre de Cristo, vengan los vientos del Espíritu. Vientos del Espíritu soplen sobre la casa. Y el fuego de tu Espíritu queme toda iniquidad, toda maldad, todo pecado salga a la luz. Queda al descubierto, Señor. Trae libertad, Padre, en el nombre de Cristo. El fuego de tu Espíritu, Señor. El fuego de tu Espíritu que quema, que consume todo mal. En el nombre de Jesús. Sean deshechas las obras del diablo. Aquellas cosas que tú no sabías por qué te pasaban, no sabías por qué eran así. Vengan las respuestas. Vengan las respuestas, Dios. Yo clamo en esta hora que vengan las respuestas del cielo. Para que se quebranten los argumentos que van en contra del conocimiento de Cristo, Padre. Yo clamo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús clamo por ellos, clamo por nosotros. También por mi familia, Padre. Oh, Ribashita Ramakaya Rabasanda Ramashita. Declaro, Señor, libertad. Ahí donde haya esclavitud, allí donde haya, Señor. En el nombre de Jesús declaro libertad donde haya cautividad. Suelto palabra de vida. Él vino a hacerte libre. No eres hijo de la esclava. No eres hijo de esa esclava. Habían dos pactos. La esclava y la libre. Sara y Isaac representan el pacto del libre. Nosotros somos hijos de la libre, no de la esclava. Somos hijos de un nuevo pacto.
Oh, Shitaramakay, arriba Saya, Shitaramakay, por eso ya no hay miedo. Ya no hay miedo. Y a Ramashita, venga los aires, venga los vientos del Espíritu. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios te está invitando a transitar este camino de restitución. Pero la restitución no es estar sentado en el sillón y esperar a que Dios te traiga lo que te devolvió. Implica un compromiso. Las cosas que son importantes valen la pena, valen un esfuerzo, ¿no? Pero Dios te ha capacitado, nos ha capacitado para ello. Me gustaría que Marcelo pudiera buscar Juan 10:10 y que Jorge Hijo pudiera buscar 1 Juan 3, versículos 7 al 9. Y una vez que lo tengan, que nos lo puedan compartir. Voy a volver a la visión en general. Entonces, Marcelo, Juan 10:10 y Jorge Hijo, 1 Juan, capítulo 3, versículos 7 al 9. Cuando lo tengan, Marcelo, si lo puedes leer. Ya, amén. Dice, el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y la tenga en abundancia. Amén. Amén. Primer paso, entonces, si tú quieres la restitución, quieres vivir lo que Dios nos está ofreciendo este año 2022, que es parte de sus promesas, la restitución, es identificar al ladrón. Y el ladrón es el diablo. Él vino a robar, a mentir, a matar, a destruir, ¿no? Tienes que identificar cuál ha sido la obra del diablo en tu vida para enfocarte en eso y estar expectante y dispuesta a lo que Dios quiere hacer para restituírtelo, ¿no? Sabiendo que lo que el diablo hizo no es inmutable. Dios tiene el poder y la autoridad para cambiarlo. Amén. Pero primero tienes que saber qué hizo el diablo en tu vida. Y ese es el propósito del diablo. Primero dañar tu vida, engañarte, hacerte creer que hay cosas que perdiste irremediablemente, que ya no hay vuelta atrás, y alejarte de Dios. Porque Dios dice, no, yo he venido a darte vida y vida en abundancia. Todo lo que se perdió, Él lo puede restituir. Y Jorge, ¿tienes ya por allí 1 Juan? Sí. ¿Qué dice? Queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justa, así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual pega desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Amén. Aquí está diciéndonos qué es lo que somos, ¿no? Somos hijos. Y los hijos de Dios no practican el pecado. Y aquí tengo que hacer una aclaración, ¿no? Entonces no vamos a pecar. No, si vamos a pecar, porque somos pecadores y tenemos una lucha de la antigua naturaleza, nuestro modo de pensar y de hacer, que está siendo transformado. Y va a ser transformado toda la vida, hasta que Cristo venga por segunda vez. Nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento, de madurez. Vamos a cometer errores. Los errores no son errorcitos, son pecados, ¿no? Es no hacer lo que debiéramos hacer. Pero es muy distinto no hacer, o sea, hacer algo que es un pecado de manera consciente e intencional a batallar con algo que nos cuesta superar. Y entonces habrá que dar esa batalla y no caer en la condenación. Entonces, somos hijos. ¿Eres o no eres hijo, hija? Quiero ver cabezas que hagan así al menos. ¿Eres o no eres hijo e hija de Dios?
Por lo tanto, no practicas el pecado. Lo que no significa que no vamos a pecar. Cada vez que ocurra, reconocer por qué, para que Dios pueda obrar allí y eso ya no ocurra después, ¿no? Para que podamos ser transformados. Hay que sacar a la luz la raíz de lo que nos lleva a batallar con algo en nuestra vida, para que eso ya, esa batalla sea ganada y pasemos a otras batallas que tenemos que librar en nuestra vida. Entonces no nos confundamos, no es que no vayamos a pecar, porque tenemos que ser transformados en distintas áreas de nuestra vida, pero es muy distinto estar consciente, estar claro de algo que no debo hacer y hacerlo, ¿no? Eso es practicar el pecado y hacerlo una y otra vez conscientemente. Por algo Pablo dice, lo que no quiero hacer hago, porque él no quería hacerlo, pero lo hacía, ¿no? Y lo que quiero hacer, o sea, lo que él quiere hacer, que sabe que es bueno, no lo hago. Esa es la batalla. Si Pablo tenía la batalla, nosotros también tenemos la batalla, ¿no? Si David tuvo la batalla, nosotros también tenemos la batalla. Si todos los personajes de la Biblia tuvieron batallas, nosotros también las tenemos. Pero tenemos que dar esas batallas y ganarlas y luego pasar a la siguiente batalla, porque la guerra ya se ganó. Cristo la ganó en la cruz. Pero las batallas tenemos que darlas, tenemos que enfrentarlas. Volvamos entonces, estamos con el primer paso, el primer elemento es hallar al ladrón, que es el diablo, identificar de qué manera obró nuestra vida y tener claro que eso no es algo ineludible, que Dios lo puede cambiar y que Dios lo está cambiando, quiere y puede hacerlo. Pero tenemos que nosotros sernos conscientes de esas cosas. Quiero que veamos un pequeño video. Algunos reconocieron esto, este es una síntesis, digamos, de la plomada divina, la estrategia que Dios le dio a Bruce Thompson y que nosotros hemos compartido con algunos, la estamos empezando a compartir con otros quizás no la conocen, es una invitación a que la puedan conocer, es una estrategia para desarmar las mentiras que el diablo introdujo en nuestra vida y construir nuevos muros, nuevas defensas de verdad. Lo que ocurre con las experiencias de mentira del diablo, que él quiso robar, mentir, matar en nuestra vida y lo ha hecho a través de nuestra vida, ¿no? Usando esos falsos profetas, es colocar ladrillos de mentira que nos hacen sentirnos rechazados y reaccionar entonces con el pobrecito, pobrecita de mí, porque me rechazan, no me aceptan, no me quieren, o eso genera también rebeldía. Como me rechazan, yo me rebelo y entonces soy fuerte, autoritario, duro, mal genio, etcétera, ¿no? Van surgiendo reacciones, estrategias de defensa. ¿Por qué? Porque me siento atacado, siento que me han quitado algo y yo tengo que defenderme. Bueno, eso está en la vida de todos nosotros. Y Dios quiere sacarlo a la luz para deshacerlo, para derribar esos muros y reemplazar esos ladrillos de mentira por ladrillos de verdad. Pero debemos identificar cuáles de esos ladrillos están presentes en mi vida. Los ladrillos del muro del rechazo, los ladrillos del muro de la rebelión, entonces mi carácter, mis reacciones van de un lado para el otro y yo, ¿qué es lo que ocurre? Daño mi relación con los demás. Eso es lo que quiere el diablo, que estemos mal con los demás, que no estemos en comunión, en un mismo espíritu, en unión, como hermanos, con un mismo propósito, sino que estemos divididos, enojados, molestos, sintiendo que tenemos que defendernos, que no podemos confiar, ¿no?
y actuamos en el rechazo y la rebelión y de un lado para el otro, y entonces no somos constantes. Dios quiere poner una plomada en nuestro carácter, sacar a la luz la mentira, reemplazarla por verdad. Joel 2, versículos 4 al 8, dice: ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayuno, llantos y lamentos. Debemos disponernos a ese proceso de transformación, de sanidad. Esto está antes de la restitución, ¿no? Debemos volvernos a Él. Rasgar el corazón y no las vestiduras, o sea, no actos externos, sino que algo interno. Volvernos al Señor, a Dios, porque Él es bueno, Él es compasivo, Él es lento para la ira, Él ha demorado el castigo final, ha extendido la gracia, desde que vino Cristo hasta que vuelva, Él está actuando en gracia, no está castigando, Él va a castigar el pecado, pero nosotros ya hemos sido perdonados, ¿no? Y quiere que muchos sean perdonados y muchos sean salvos. Cambia de parecer y no castiga, pero Él tiene que ser justo al final de los tiempos. El segundo paso importante para, si quieres tener la restitución, es el arrepentimiento. Reconocer que estamos equivocados. Reconocer que hay ideas, hay palabras, hay actos, reacciones, actitudes, acciones en nuestra vida que se fundan en el error, en la mentira, en lo que el diablo nos quiso hacer creer que es verdad, pero es mentira, en lo que el diablo nos quiso hacer creer que nos habían quitado, que nos robaron, que hay injusticia, que hay desamor, que hay desapego, que no hay pertenencia, que yo no sé quién soy, para qué estoy aquí, para qué sirvo, ¿no? Todas esas cosas son estrategias del diablo y Dios quiere que nos arrepintamos de ese entendimiento, que cambiemos nuestro modo de entender las cosas, que las veamos como Él las ve, como Él nos ve, para qué nos creó, para qué nos trajo a esta vida, para qué somos parte de un plan, que es su plan, que es un plan perfecto, un plan bueno. Eso es el arrepentimiento. No es culpa, no es carga, es libertad, es entender las cosas como Dios las ve. Efesios 1, versículos 4 al 6 dice: Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Ese es el versículo 4. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gloriosa gracia, que nos concedió ¿en quién? En Cristo. Por lo tanto, todas esas cosas falsas que operan en tu vida y en mi vida, Dios quiere reemplazarlas por esta verdad esencial. Somos santos, sin mancha, somos amados, somos hijos. ¿Para qué? Para manifestar la buena voluntad de Dios en nuestra vida y la de los demás. El versículo 7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de la gracia que Dios nos dio en abundancia. En abundancia, por lo tanto, no hay carencia en nuestra vida, pero sí pareciera que las hay. No solo pareciera, estamos convencidos que hay carencia, que hay cosas que perdimos, que no tenemos, pero eso es mentira. Necesitamos la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios. Eso es arrepentimiento, ¿no? Eso es metanoia, cambiar nuestro modo de entender las cosas. Quiero que veamos un pequeño video. Este es Bruce Thompson. Está en inglés, así que yo voy a medio traducir lo que dice, ¿no? Pero quiero que lo oigan a él, por eso lo puse. Es importante que lo oigan a él. Vamos a volver a compartir. Welcome to this series that I call the Divine Plumb Line. Bienvenido a esta serie. And I want to begin by telling you a story relating to my son and I. He came to me one day and said, "Dad, I'm getting pains in my leg, and I want some help with them because they're getting worse and worse."
So I checked out my youngest son's legs. He was a teenager at that stage. Él era un And I found them adolescente normal y tenía and no dolores problem. musculares, lo que And llamamos a veces went on dolores to de explain to crecimiento. him what growing pains are, because that's what he was having as the bones get extended in the teenage growth stage. So I gave him I thought, a nice, concise little explanation on growing Bueno, yo le pains. expliqué lo que eran los dolores de And crecimiento. he said, que "Oh, thanks, Dad. That's músculo y good. Now, hueso, where's the y medicine?" no todos crecen al mismo tiempo, entonces a veces duele. So even though he had all the Sobre todo. understanding of what was happening in his legs, he still wanted medicine. Bueno, mi hijo me dijo, estupendo, entiendo todo eso, pero ¿cuál es el remedio? Bueno, me gustó mucho esta parte porque él habla de los dolores de crecimiento. Cuando estamos creciendo, cuando vamos hacia la madurez, se producen cambios y eso produce dolores, ¿no? Es una buena señal, es señal de que crecemos. Y hablaba de los dolores de rodilla, ¿no? Bueno, quiero que ahora oigan un médico que habla de los dolores de crecimiento. Hoy vengo a hablar de un problema que preocupa mucho a los padres, y son los dolores de crecimiento. La primera pregunta es, ¿existen los dolores de crecimiento? La respuesta es sí, pero es muy importante distinguirlos de las patologías que son más preocupantes. El dolor de crecimiento es un dolor que habitualmente se suele dar por la tarde-noche o incluso ya de madrugada. El niño nota una presión, nota un dolor de verdad. Habitualmente ese dolor suele ser por la rodilla. Me gustó esta explicación natural. Bueno, es natural, pero tiene implicancia espiritual. El dolor de crecimiento a veces dice afecta más la rodilla, más al final del día, así cuando ya estamos como a punto de descansar, al momento de terminar el ajetreo, porque en el ajetreo a veces no nos damos cuenta, pero cuando vamos parando el ajetreo, viene el dolor de rodilla. Si tú estás en un proceso de crecimiento, si tú te has dispuesto a un proceso de madurez espiritual, probablemente has empezado a tener prácticas espirituales. Hebreos 12, versículo 12 dice, por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Cuando tú estás en un proceso de crecimiento espiritual, probablemente has estado de rodillas, buscando a Dios. Cuando estás en ese proceso de crecimiento espiritual de rodillas buscando a Dios, te van a doler las rodillas. Es el dolor de crecimiento. El crecimiento no deja de tener un costo, pero es un costo que vale la pena pagar. Porque el fruto es gozoso. Si quieres la restitución, necesitamos crecer y madurar. Otra historia que contó, no la voy a poner, solo la voy a relatar, pero ahí está. Bruce Thompson dice, cuando él estaba comenzando su trabajo de psiquiatra, le tocó un caso de un hombre de 40 años que tenía una mentalidad de 4 años. Y no avanzaba y no avanzaba. Y un día él le reclama al Señor y dice, pero Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me está pasando esto? Yo quiero que las personas sanen. Y quiero que sanen integralmente. ¿Y por qué este hombre sigue pegado en eso? No logro nada. Y entonces Dios le dice, tú me pediste conocer mi corazón. Sí, le dice él, yo te lo pedí. Bueno, en esta experiencia estás conociendo un poco mi corazón. Hay muchos de mis hijos que llevan 40 años en la fe, pero tienen solo 4 años de crecimiento. A partir de eso, Bruce Thompson recibió la revelación de la plomada divina. El mismo capítulo 12 de Hebreos, los versículos 1 y 2 dicen, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud de tan grandes testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, la mentira, las falsedades, lo que el diablo quiso creer que era verdad y no lo es, lo que el diablo te quiso hacer creer que te robaron, que ya no lo tienes y no lo puedes recuperar. Despójate de ese lastre que te estorba. En especial el pecado que nos asedia, son modos de pensar que no están alineados con la verdad de Dios, pero no sabemos de dónde vienen. Hay que sacarlo a la luz para que sean derribados. Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz. Él también maduró en su propósito
como hombre aquí, para el cual Dios lo hizo hombre. Menospreció la vergüenza que significaba la cruz y ahora está sentado a la diestra en el trono de Dios. Los versículos 3 y 4 dicen así, pues consideren a Cristo, que perseveró hasta tanta oposición. Cuando haya oposición en tu vida, persevera. Tenemos el ejemplo de Cristo, para que no nos cansemos ni perdamos el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. A veces nos parece que es mucho, ¿no? Pero nosotros no hemos tenido que cumplir pruebas como las que cumplió Cristo. Él nos libró de eso. Nuestras pruebas son menores, pero a veces las agrandamos. Pongamos la mirada en lo que ya hizo Cristo y perseveremos en enfrentar esas dificultades, eso que te cuesta cambiar, creyendo que Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo en tu vida. El versículo 13 de Hebreos 12 dice, hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que sane. Disponte al proceso de transformación en tu vida que Dios quiere hacer. La pregunta sobre la identidad que plantea Bruce Thompson es fundamental. Y en Éxodo 3, versículo 11, Moisés le dice a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Quizás muchas veces te preguntas, ¿quién soy yo para transitar este camino al que Dios me está invitando? ¿Qué tengo yo? ¿Cómo puedo yo hacer eso que Dios quiere que haga? Bueno, la misma respuesta que Dios le dio a Moisés es la respuesta que nos da a nosotros. Él es el que lo hace. Mira, no se trata de quién eres tú, se trata de quién soy yo. Ese segundo paso del arrepentimiento tiene que ver con aclararse en la identidad de quién eres. Tú eres el Hijo de Dios. Tú fuiste hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso cuando Moisés le pregunta, ¿quién soy yo para hacer lo que me pides? Dios no le dice, tú eres este, le dice, yo soy el que soy. Pero nosotros sabemos que yo soy, te hizo a ti, y te hizo a su imagen y semejanza. Por tanto, cada día Dios quiere hacerte más semejante a Él. Y lo que tú debes decirte a ti mismo y a los demás es, yo soy, me ha enviado. Cuando las mentiras quieran decirte quién tú eres, tú debes decirte a ti mismo, yo soy, me envió a reconocer quién soy, cómo Él me ve, porque ese es el que soy. Esa es la que soy. El siguiente paso, ¿no?, es reconocer, desde reconocer quiénes somos, creer que hemos sido llamados a reedificar ruinas antiguas. Todo eso que el diablo nos quiso quitar, lo podemos reedificar de la mano de Dios en el año de la restitución. Mateo 5:41 dice, a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Dios te está llamando a ir más allá. Más allá. Si quieres la restitución, bueno, lee lo que dice antes Mateo 5, del 2 al 10, las bienaventuranzas. Esas bienaventuranzas van a venir a tu vida si estás dispuesto a caminar 1 milla más con el que no lo merece. Porque esta palabra fue muy violenta para los judíos y para cualquiera no judío también que la recibiera en esa época. Ya era violento tener que cargar las armas del centurión, del soldado romano, porque era una ley, aunque no quisieras tenías que hacerlo, cargar sus armas 1 kilómetro. Pero ya eso que era injusto y caía mal, pero era ley, Cristo en vez de decirte no lo hagas, te dice hazlo otro kilómetro más. O sea, esfuérzate un poco más para cambiarle la mentalidad a otros. Porque en ese proceso de cambiársela a otros, cambias también tu modo de pensar las cosas. Las bienaventuranzas vendrán a ti cuando te dispongas a avanzar 1 milla más en el camino del Señor. Y antes de eso, también está en el mismo capítulo 5 lo que dice del 13 al 16. Somos la sal de la tierra, la luz del mundo. Si quieres la restitución en tu vida, vas a tener que avanzar 1 milla más en lo que Dios quiere que hagas con otros. El paso tercero entonces para la restitución es avanza en el perdón.
Si quieres que las cosas sean restituidas en tu vida, restituye perdonando, identifica a quiénes y qué debes perdonar. Lee 2 Corintios 5:18 de nuevo, Efesios 4:32 de nuevo. Y digo de nuevo porque hablamos bastante sobre el perdón hace varios domingos atrás. Dijimos eso, ¿no? Dijimos que todo esto proviene de Dios. Que nos perdonemos unos a otros como Dios nos perdonó. También dijimos que todo el mundo dice que el perdón es una idea encantadora hasta que tiene algo que perdonar. C.S. Lewis dijo eso. Y Philip Yancey dijo, la gracia es divina. Lamentablemente la condena es humana. Es más fácil condenar que perdonar. Es más fácil vivir en el juzgar que en el entregar la gracia. La misma gracia que hemos recibido. El tercer paso para vivir la restitución este año es identifica qué necesitas perdonar y avanza en el perdón. Esa es la otra milla que tienes que caminar. Cuando hablamos del perdón, citamos a Penn Clark en los niveles de perdón, cómo perdonar de corazón es el lugar al que debemos llegar. Él decía, la distancia de 45 centímetros que hay entre entender la importancia del perdón y hacerlo a pesar de que no lo sintamos. Avanzar en el proceso del perdón es esa otra milla que Dios quiere que transites para vivir el año de la restitución. Y por último, el cuarto aspecto para transitar en el año de la restitución es desear y disponerte al proceso de sanidad en tu vida. Luego de Joel viene Amós. Y en Amós 9, 14 y 15 dice, restauraré a mi pueblo Israel. Ellos reconstruirán las ciudades arruinadas y vivirán en ellas. Plantarán viñedos y beberán su vino. Cultivarán huertos y comerán sus frutos. Plantaré a Israel en su propia tierra, para que nunca más sea arrancado la tierra que yo le di, dice el Señor tu Dios. Y es en Amós, donde Dios le habló a Bruce Thompson y le dio la plomada divina. Disponte a ese proceso de sanidad. Señor, queremos darte gracias por lo que nos has dicho que quieres hacer este año. Y te creemos. Y llamamos a esa fe a todos los miembros de Casa Iglesia. Este es el año de la restitución. Pero no somos ingenuos, ni somos ignorantes. Queremos transitar en tus sendas. Y eso requiere reconocer qué necesitamos hacer. Tú lo vas a hacer, pero nosotros necesitamos también dar ciertos pasos. Te damos gracias por estos 4 aspectos que necesitamos reconocer para vivir el año de la restitución. El Señor me dice que ore por apertura de corazón. Voy a orar. La apertura de corazón es cuando tú abres tu corazón con otra persona, en este caso con tus líderes, bueno, el Señor comienza, ¿cierto?, a trabajar en tu vida, a traer verdad a tu vida. Sin apertura de corazón no hay sanidad. Por mucho que nosotros estemos diciéndote y que el Señor te esté diciendo, si tú sigues en tu soberbia y en tu orgullo, no vas a tener sanidad. Si tú sigues ocultando lo que sientes, si sigues con tus máscaras, ¿cierto?, ahí, como que todo está bien, no va a haber sanidad. Así que voy a orar por esa apertura. Antes de que Victoria ore, yo sé que hay algunos aquí que ya conocen la plomada, hay otros que la están iniciando, otros que no, los que la conocen o los que están en proceso. Todo lo que ya saben, es momento de ponerlo en práctica. Con la guía del Señor. Amén. Padre, yo en esta hora, yo clamo a ti, a tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo comience a traer un mover en nuestras vidas, Señor. Para que la vergüenza, Señor, caiga, para que la timidez caiga, para que lo que está oculto pueda salir a la luz, Señor, y tú traigas libertad. Yo oro para que hoy tus hijos y todos nosotros, como hijos tuyos, nos dispongamos a abrir nuestro corazón contigo y con las personas que están cumpliendo la función de liderazgo en esta congregación, Padre. Yo oro en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo produzca esto. Tú produces el querer como el hacer, Padre.
Pero qué importante es, Señor, que sea quebrantado el orgullo, la soberbia y la altivez, porque tú a los soberbios y a los orgullosos los miras de lejos. Yo oro, Señor, que entremos en un tiempo, en el nombre de Jesús, donde tú obres y sea quebrantado esto en cada vida, Señor. Y que las personas que se dispongan a este proceso, Señor, se dispongan también a la apertura de corazón, Padre. Porque muchas veces tememos que otros puedan ver todo lo que está allí. Pero es necesario, Padre. Es necesario para libertad. Clamo a ti, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Comienza a atraer ese deseo. Comienza a obrar. Esa presión que yo siento muchas veces cuando tú quieres soltar algo. Comienza a poner en los corazones. Y llevarlos tú a soltar, llevarlos tú a entregar, llevarlos tú, Señor, a hablar, llevarlos tú, Señor, a sacar lo que está oculto allí a la luz, lo que está en el corazón. Muchas veces que lo tratamos de disfrazar, que no lo hablamos con nadie y que estamos ahí, Señor, esclavizados. Señor, en el nombre de Cristo, que los verdugos, Señor, sean, Señor, sacados de nuestra vida. Esos que cobran una y otra vez también, ¿cierto?, la cuenta, que sean arrancados, que el mal sea arrancado de raíz, toda amargura. Señor, en el nombre de Jesús, ven, Señor, y sana nuestra tierra. Tu palabra dice que mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si se humillaren, buscaren mi rostro, ¿cierto? Hay pasos, humillarse, es el primer paso para la sanidad, reconocer. Es el primer paso para la sanidad. Reconocer, buscar en mi rostro, se apartaran de sus malos caminos, oraren. Yo vendré. Entonces, dice el Señor, yo vendré a ellos y sanaré su tierra. Dios mío, en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, que tú obres a través de esta palabra, Señor, en cada vida, Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.